Hoy hablaremos sobre la modelación del desplazamiento cotidiano de los alumnos que conforman el grupo Luisa Fernanda Vaquero, Catherine Vivian García y Wilson Alejandro Trejos. Esto corresponde a la materia de Física 1 del pregrado de Ingeniería de Sistemas. Ahora bien, para una pequeña introducción, la movilidad cotidiana o también llamado como conmutación o movilidad pendular se refiere al desplazamiento diario cíclicos entre dos lugares. El primero es el lugar de residencia habitual y el segundo es el lugar de alguna actividad productiva. Para el eje número 2 debemos de comprender algunos conceptos como la cinemática, velocidad, rapidez, desplazamiento y trayectoria y aceleración. Por lo tanto, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. La velocidad, específicamente la cinemática, es una magnitud física vectorial que expresa la rapidez con la que un objeto cambia su posición en función del tiempo. Esto significa que la velocidad tiene tanto magnitud, rapidez como dirección. La rapidez es una magnitud escalar que se describe que tan rápido se mueve un objeto, a diferencia de la velocidad que es una magnitud vectorial. La rapidez solo indica magnitud del movimiento. Tenemos la rapidez media, que es la distancia total recorrida por un objeto dividida entre el tiempo total, y la rapidez instantánea, que es la rapidez de un objeto en un instante en tiempo específico. El desplazamiento es una magnitud vectorial que representa el cambio de posición de un objeto entre dos puntos, su posición inicial y su posición final, a diferencia entre la distancia recorrida. Y la trayectoria es el camino en que un cuerpo recorre en el espacio a lo largo del tiempo. Este camino puede ser descrito por una línea continua que une las posiciones ocupadas por el cuerpo en diferentes instantes. Y la aceleración es la velocidad de un cuerpo que cambia con el tiempo. La cantidad vectorial con magnitud y dirección. La aceleración va acompañada de una fuerza como se describe en la segunda ley de Newton. La fuerza como vector es el producto de la masa de objeto que está acelerando y la aceleración que es un vector. Ahora bien, para el siguiente punto, escogimos un tramo que va desde la ciudad de Manizales hasta el municipio de Neira. Durante 5 momentos evidenciamos que el automóvil va a una aceleración o una rapidez constante, es decir, que no hay una variación, dado que en el momento 1 vamos a 15 kilómetros por hora, en el segundo 20 kilómetros, tercero 28, momento 37 kilómetros por hora y en el 5 45 kilómetros. Acá vamos a hablar un poco cómo varía la rapidez pues, en dicha variación. Entonces, en el minuto 15 se aumentó la velocidad de 15 a 60, dado que la unidad de Santander, el flujo vehicular, es mucho más rápido en la tarde. En el minuto 23 pasamos de 63 a 0, dado que había un derrumbe en el tramo de los Cedros que conduce en el Águila. En el minuto 30 se redujo la velocidad de 70 km a 30, ya que había un tracto camión desde el Fogón de Palo, que es un restaurante, hasta Moravia, que es una vereda pues, correspondiente que está sobre la avenida. En el momento 4, en el minuto 35, la velocidad pasamos de 45 a 83, dado que hay pocas curvas y nos permite en este tramo entre la finca San Javier y la Camelia poder andar un poco más rápido, y en el minuto 40 se redujo el paso de 57 a 20, dado que siempre habían varios vehículos a la entrada del municipio de Neira. Bueno, vamos a calcular la aceleración correspondiente en cada momento. Hay que tener en cuenta como siempre se venía aumentando y reduciendo, entonces puede ser un movimiento de aceleración o desaceleración. Realizando los cálculos pasamos lo correspondiente en 15 minutos. Entonces hay que tener en cuenta que se redujo pues la velocidad. Entonces, por lo tanto, si hablamos en minutos sería 0.5 horas. Y esto nos corresponde que nos va a dar 300 kilómetros por hora al cuadrado. Hay que hablar que la aceleración siempre hay que hablar en metros por segundo al cuadrado. Y 1 kilómetro por hora equivale a 0.778 metros por segundo. Si hacemos la conversión nos va a dar 83.34. Y así para los ejercicios anteriores. Acá en el segundo, como el tramo va mucho más lento, entonces se redujo la velocidad. Entonces la aceleración va a ser negativa, por lo tanto el cuerpo se está desacelerando. Acá, al igual que en el momento número 3, en el momento número 4, como aumentamos la velocidad, va a ser positiva la aceleración. Y en el momento número 5 también va a ser negativa. Indica 5 situaciones, sucesos o tramos donde haya variado la rapidez en más de 3 veces. El momento 1 va del tramo de la Avenida Santander, que pasamos de 60, luego a 25 y por último 10. En el otro, en el tramo número 2, pasamos de 10 kilómetros a 30 y luego a 45.
En el otro tramo pasamos de 70 a 30 y de 30 a 22, y en el tramo número 4 de 45 a 54 y luego a 70. Y en el último tramo, en el momento 5, pasamos de 63 a 50 y luego a 20. Hay que tener en cuenta que acá la aceleración no es constante, ya que tenemos diferentes tipos de velocidades en diferentes tiempos determinados. Entonces, no va a corresponder a esto. Es como la parte correspondiente a la pregunta que nos decía si esto realmente era una aceleración constante o no. Cuando la velocidad es constante, se puede afirmar que el automotor aceleró. Desde los estudios del módulo, este movimiento es rectilíneo o uniforme. Teniendo en cuenta que el vehículo va a una velocidad constante, se afirma que no hay aceleración, dado que no hay variación de la misma por un determinado tiempo. Entonces, la aceleración en el momento sería cero. Respecto al movimiento rectilíneo uniforme, es movimiento rectilíneo uniforme porque su trayectoria no cambia y su velocidad es constante. La otra pregunta es, cuando la velocidad cambia, se puede afirmar que el automotor aceleró. Desde lo estudiado en el módulo, este movimiento rectilíneo uniforme o variado. Cuando la velocidad varía, se puede afirmar que hay una aceleración, sea bien positiva o negativa, ya que hay una variación. Respecto al movimiento, se habla de rectilíneo uniforme variado, dado que la velocidad no es constante. La aceleración en la trayectoria puede ser línea, pero la rapidez varía. ¿Qué es una aceleración constante? ¿Cómo lo puede iniciar en lo menos en un recorrido? La aceleración constante es cuando en un tiempo determinado eh, va aumentando la velocidad. Entonces pasamos en un tramo donde estamos en un semáforo que vamos de 0 a 20 en 6 segundos, como se evidencia pues en el video correspondiente. Al analizar la trayectoria y el desplazamiento del recorrido, puedo afirmar en función de lo hecho y de la teoría que conceptos iguales o distintos. Para nosotros corresponde que se puede afirmar que los conceptos coinciden con la teoría, dado que se habla de elementos como la aceleración, el tiempo, la velocidad y el movimiento, pero que todo esto lo realizamos de manera inconsciente. Pero si lo llevamos a la realidad, es totalmente aplicable a los temas propuestos en este eje. Y ya con esto pues finalizamos el video. Espero les guste y muchas gracias a todos ustedes por vernos.